Déjame contarte una de las preguntas más frecuentes que llega a mi Instagram. Es sobre narrativa. Y la pregunta va así. ¿Cómo hago para crear un personaje? Sí, me están preguntando por un personaje que sea protagonista, puede ser de un cuento, de un relato, de una novela corta, de una novela. Y a veces pasa. eh, los escritores que están empezando con un curso, los escritores que están escribiendo por primera vez una novela, se acercan con frecuencia a los escritores que ya somos publicados, eh, buscando apoyo, buscando consejo. Y fíjate lo que son las cosas. Eh, Hay personas que ya están escribiendo una novela, que ya llevan avanzadas varias páginas y me siguen preguntando cómo crear un personaje. Y yo estoy convencido que todos lo hemos hecho. ¿Sí? Todos hemos creado personajes y todos tenemos la habilidad de hacerlo. Yo creo que todos cuando estábamos creciendo, cuando éramos niños, quisimos ser un personaje de la televisión, un personaje del cine, un personaje de la literatura. Eh, yo me acuerdo que cuando crecía, yo quería ser Sherlock Holmes y quería ser Batman, pero tenía amigos que querían ser un personaje específico de los Caballeros del Zodiaco o de Dragon Ball o de los Power Rangers. Entonces, uno se convertía en ese personaje. Uno cuando estaba jugando con sus amigos asumía ese rol y asumía pues esa posición. Cuéntame, por cierto, aquí en la caja de comentarios, eh, ¿quién querías ser tú cuando eras niño? Creo que va a ser muy interesante que comparemos esas visiones. Pero bueno, déjame seguirte contando. Eh, Cuando tú asumías ese rol en el juego, pues entendías que había una biografía detrás, eh, que el personaje tenía ciertas habilidades, que pensaba de cierta forma, y esa biografía era diferente a la tuya, y esas habilidades eran diferentes a las tuyas. Entonces te estabas convirtiendo en un personaje, estabas actuando precisamente, pues, el rol que tú querías interpretar. A veces, en algunos casos, no sé si a ti te pasó, por favor cuéntame también en la caja de comentarios, eh, algunos niños pues crecieron con amigos imaginarios y por supuesto ese amigo imaginario también tiene una biografía propia y también tiene habilidades propias que eran diferentes a las de una persona. Entonces, pues ya tienen esa experiencia de crear personajes. Ahora, a la, cuando se trata de escribir ya una historia, pues tenemos que empezar de cero. Pero realmente no estás empezando de cero, porque como ya te acabo de decir, ya tienes experiencia creando personajes, creando o trabajando con biografías ficticias y tienes experiencia asumiendo roles que son diferentes a los tuyos. Entonces, intenta empezar de esa forma. Intenta imaginar un personaje que sea completamente diferente a ti. Puede ser un sacerdote, puede ser un personaje de otro género, puede ser un mago, puede ser una sirena. Intenta eh, que sea lo más diferente a ti. Si es un personaje histórico, como es mi caso, que escribo personajes de la historia, pues mira, ya tienes parte de esta creación de personaje trabajada porque puedes investigar esa biografía. Una eh, sugerencia que también se hacía hace tiempo y que causó tanto revuelo y te la comparto es escribe sobre esos personajes que ya están creados, que ya están trabajados. Por ejemplo, puedes tomar eh, tu serie favorita, tomar el personaje que más te guste y escribir una historia ficticia sobre este personaje. En Estados Unidos se llaman fanfictions y han ayudado a un montón de escritores ya publicados y que son éxitos en ventas a poder desarrollar su arte. Es otro consejo que te doy. Entonces, pues tienes este personaje, invéntale una biografía. ¿De dónde viene? ¿Cómo era la relación con sus padres? ¿Dónde estudió? ¿Qué amigos tenía? ¿Tenía una mascota? Todo eso, aunque parezca una tontería y aunque no vaya a aparecer
en tu relato, en tu cuento, en tu novela, en tu obra de teatro, en tu guión, puede ser importante para que tú puedas desarrollar la biografía de este personaje y su mentalidad, su forma de ser en el momento en el que empieza la historia. Entonces, desarrollala lo más que puedas o lo más que quieras y entonces te vas a dar cuenta que empieza a desarrollar una psicología particular que es diferente a la tuya, porque tiene otro bagaje, porque tiene otra religión, porque tiene otro género, porque creció en otro tiempo, porque a lo mejor no tiene padres y tú sí. Todo eso de verdad te va a ayudar muchísimo a poder tener este personaje. A mí me gusta más poder crear los personajes de adentro hacia afuera, porque al final eh, el aspecto para mí, por ejemplo, yo que escribo personajes históricos, pues ya está definido. Es un poco aburrido en el sentido de que, bueno, tengo fotografías, tengo grabados, tengo descripciones de estos personajes y pues simplemente es como yo se los presento al lector. Conozco a muchos escritores que simplemente para tomar el aspecto de un personaje se basan en actores, ¿no? O en personas que conocen. Pero lo importante es lo de adentro, lo importante es la psicología, cómo piensa este personaje, cómo actúa bajo ciertas circunstancias. Y en mi caso, te lo comparto, eh, cuando empiezo ya a desarrollar a este personaje, aparece una voz en mi cabeza, es una voz eh, que puede ser la voz de Porfirio Díaz, la voz de Agustín de Iturbide, en tu caso puede ser la voz de un detective, la voz de un mago, la voz de un perro, lo que tú quieras en el personaje que estés pensando. Y esa voz, cuando empieza a tener vida propia, va a pensar diferente, te va a contar cosas. ¿Has escuchado este cliché de que hay libros o hay personajes que se escriben solos? Es porque el escritor desarrolló al personaje de tal forma que, pues sí, tenía vida propia, pensaba diferente y te va llevando la historia y de verdad es increíble cómo empiezas a escribir la historia y la voz del personaje te va llevando aquí, te va llevando aquí, te va llevando aquí, porque tú sabes lo que haría, tú sabes hacia dónde va, tú lo dejas fluir. Deja fluir a tu personaje, ve a dónde te lleva, experimenta, descubre. Y como ya te conté en otros videos, eh, a veces vas a ir descubriendo cosas de ti, porque al final el personaje, aunque sea diferente a ti, aunque tenga otro bagaje, aunque tenga otro pasado y otro final, claramente es una extensión de ti. Entonces vas a ir descubriendo muchísimas cosas de qué te da miedo, de qué te hace llorar, de qué te enamora, de qué te asombra de la vida. Y eso para mí es una verdadera joya, es una bendición que uno tiene al poder ser escritor. Y por eso tantos escritores, y yo me sumo a esta pues a esta forma de pensar es que la escritura es terapéutica porque vas sanando conforme vas escribiendo un ser que es diferente a ti o entiendes problemas de tu vida o traumas escribiendo, viviéndola de otra forma o viéndola en los ojos de un personaje. Entonces, eh, pues este personaje, déjalo fluir. Eh, Incluso yo recomiendo también, y puedes hacerlo, es antes de que empieces tu libro, antes de que empieces tu cuento, así como si fuera un coche nuevo, sácalo a pasear. Sí, de verdad, no estoy loco. Saca a tu personaje a pasear al papel. Hazlo que tenga una situación cotidiana, ¿no? Llévalo, si está en el tiempo moderno, llévalo al cine. Haz que tenga una reunión con amigos. ¿Quiénes son esos amigos? ¿Con qué sueña? O sea, escribe algo cotidiano del personaje y entonces vas viendo cómo puedes trabajar con él, si de verdad tienes un puntos de conexión y finalmente a lo mejor eso que estás escribiendo puede ser el inicio de tu novela o te das cuenta que el personaje todavía necesita más trabajo o no es el personaje que tú querías escribir, pero
tienes esa prueba y ya empiezas a moldear al personaje y sabes si te va a llevar por aquí o te va a llevar por acá. Y la verdad es que es una cosa maravillosa porque mientras más pones de ti en el personaje, mientras más vas creando esta psicología, esta biografía, y entonces empiezas a encontrar aristas y se vuelve algo maravilloso porque conforme vas escribiendo al personaje, vas descubriendo cosas que no sabías que estaban ahí, que no pusiste realmente en su biografía, al menos de forma consciente, pero el personaje te las está revelando y te está diciendo, sí, voy por aquí, quiero hacer esto, esta es la ilusión de mi vida, este es mi objetivo, y eso te lleva muy, muy lejos. Entonces, yo sé que tú puedes crear el personaje, tú has creado personajes, tú tienes una historia que contar. El personaje puede ser tú, si así lo quieres. Y ese es el primer paso para crear una historia. ¿Quién va a protagonizar esa trama que estás pensando? Ese libro que tienes en la cabeza que nunca te has atrevido a escribir, empieza por ese personaje, empieza a crearlo. Siéntete otra vez un niño que está jugando a ser Batman o está jugando a ser Pegaso o Sherlock Holmes y diviértete en el papel. Date la oportunidad de imaginar, de sentir, de explorar y al final te vas a dar cuenta que ese personaje se va a convertir en tu amigo, que esa voz te va a acompañar por meses y que te va a dejar algo y que te va a sanar algo que no sabías que estaba herido o que no sabías cómo sanar. Entonces empieza por ese personaje, es un consejo que te doy. Tú puedes, ya lo has hecho y me encantaría que me dijeran si pudieron o no pudieron lograrlo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.